Es el género gótico el género de la literatura fantástica. Esta es una corriente muy difícil de analizar debido a que con el pasar de los años atributos se le han ido y quitando con cada era que ha pisado y con cada autor que lo ha retomado. Sin embargo, ¿qué tan lejos estamos de su definición original y cuál es el significado que le damos hoy en día? En esta cinta analizaremos al género gótico, sus propiedades y su evolución a través del tiempo hasta llegar a la literatura moderna. Sean bienvenidos con el Caballero Verde, a quien las historias antiguas vuelve a la vida. Capítulo 1. ¿Qué son los géneros literarios? Todo libro que se ha escrito o leído está encuadrado dentro de un grupo que determina las características del manuscrito. Dependiendo del objetivo del autor es que éste haga el objetivo para encuadrar su manuscrito. Esto es a lo que se le conoce como géneros literarios. Capítulo 2. ¿Qué es el género gótico? Cuando se habla de un manuscrito se refiere a una novela, un poema, un ensayo, cada uno con sus rasgos comunes. Con todo ello, para incurrir en el amplio espectro de las expresiones literarias, es necesario hablar acerca del género gótico. En estos casos, la literatura gótica puede definirse como la escritura que emplea paisajes oscuros y pintorescos, dispositivos narrativos sorprendentes y melodramáticos, y una atmósfera general de exotismo, misterio, miedo y pavor. En un principio, una historia de este tipo giraba en torno a una casa grande y antigua, que escondía un terrible secreto o servía de refugio a un personaje, especialmente aterrador y amenazador. Sin embargo, conforme a la evolución del género, los escritores góticos han unificado estas historias en el horror y una estructura que conlleva un misterio por resolver, rodeado de muerte y por lo sobrenatural, viajes y aventuras y al final, una historia de romance. Capítulo 3. Historia del género gótico. Surgió en Inglaterra en el último tercio del siglo XVIII, como una nueva corriente que pondría los cimientos del próximo romanticismo. La primera mención del gótico fue en 1765, en el último subtítulo del cuento de Horace Walpole, El castillo de Otranto, una historia gótica, pero cuando usó la palabra significaba algo como bárbaro, o sinónimos, aunque por su contexto se pretendía que la historia era antigua y luego recientemente descubierta, siendo el primer pulso de una nueva corriente cuando el rechazo a lo sobrenatural en la vida cotidiana se tradujo también en una férrea condena de su uso literario y estético. Algunos de los escritores góticos más influyentes y populares del siglo XVIII fueron Horace Walpole con El castillo de Otranto en 1765, Anne Radcliffe con Misterios de Udolfo en 1794 y Matthew Lewis con El monje en 1796. Una serie de escritores que fijaron sus convenciones genéricas, no obstante tomando conciencia frente a otros dos subgéneros, cuyo nacimiento se puede ver de manera paralela, lo sentimental y lo histórico. Fue en un acto de rebeldía que se lanzaron a la aventura de escribir algo nuevo, que viniera a transgredir las normas establecidas por los principios estéticos de la perceptiva clasicista. Frente a la razón se buscó lo irracional, y ante la necesidad de optar por nuevas fuentes de inspiración y nuevos públicos, acudieron al terror. En este empeño entonces recogieron el bagaje cultural y le aplicaron elementos fantásticos. Capítulo 4. Controversia con el mundo racional. La segunda mitad del siglo XVIII se caracterizó por ser un periodo reinado por las leyes de la ciencia y por un desproporcionado culto a la razón, que acabaría por imponer el racionalismo como única vía de comprensión. Viéndose en las supersticiones de las nuevas sociedades, toda ensoñación fue vista como una transgresión del paradigma explicativo de lo real, lo que trajo consigo un rechazo a lo sobrenatural en la vida cotidiana y una profunda censura de su empleo estético, por lo que las historias exigieron estar de acuerdo con estos nuevos principios estéticos. Ahora, ya no bastaba con que el mundo que se presentara fuera real, era preciso una realidad que respetara la cotidianidad del lector, si es que el elemento transgresor pretendía desestabilizar sus límites y cuestionar la validez de sus reglas. Por ello, la literatura fantástica, como apuntara David Roas en su deseo de poner en duda nuestra percepción de lo real, exige un mundo lo más cercano a la realidad que puede existir, convirtiéndose el realismo en una necesidad estructural en todo texto fantástico. Capítulo 5. El gótico en el siglo XIX. A la llegada de un nuevo siglo, autores románticos incorporaron convenciones y motivos góticos en sus historias de horror y suspenso, siempre ateniéndose a las reglas racionales. Algunos autores y obras góticas de las más conocidas son La cámara de los tapices de 1829 por Walter Scott,
o Drácula de 1897 por Bram Stoker. Los elementos de la ficción gótica prevalecen en varios de los clásicos reconocidos de la literatura del siglo XIX, como Frankenstein de Mary Shelley, La casa de los 7 aguilones de Natalie Harton y El jorobado de Notre Dame de Victor Hugo. Capítulo 6. El arribo de Edgar Allan Poe. En el siglo de las luces, los elementos sobrenaturales, sin embargo, lanzaron un género completamente nuevo que despegó en Europa. Entonces, el americano Edgar Allan Poe se apoderó de ella, rompiendo las convenciones de la fantasía, teniendo éxito como nadie. En esta línea narrativa encontró un lugar para explorar el trauma psicológico, los males del hombre y las enfermedades mentales, con obras como Los asesinatos en la calle Morgue, El corazón delator y otros cuentos de su autoría. Cuando la razón ilustrada se encontró con el cultivo del cientificismo, nació el género policial, de la misma manera en que el triunfo absoluto del irracionalismo en la literatura supondría la detonación del género fantástico, ambos de la mano de Edgar Allan Poe, dar vida a estos dos nuevos géneros literarios. Cualquier historia de horror moderna, historia de detectives o novela de Stephen King tiene una deuda con Poe. Puede haber habido exitosos escritores góticos antes y después de él, pero nadie perfeccionó el género gótico como Edgar Allan Poe. Capítulo 7. Influencia del gótico en la ficción de hoy. Hoy en día, la literatura gótica ha sido reemplazada por historias de fantasmas y de terror, ficción detectivesca y novelas de suspenso, y otras formas contemporáneas que enfatizan el misterio, el shock y la sensación. Y si bien cada uno de estos géneros literarios está en deuda con la ficción gótica, el género gótico también fue apropiado y reelaborado por novelistas y poetas, que no pueden ser clasificados estrictamente como escritores góticos. Por ejemplo, en la novela Northanger Abbey de Jane Austen mostró la inmadurez que podían producirse al leer mala literatura gótica. En narraciones experimentales como El ruido y la furia de Absalom, William Faulkner ubicó la propiedad del gótico al sur de América. Esto se le conoció como el gótico sureño, un subgénero del gótico principal, y en su crónica 100 años de soledad, Gabriel García Márquez construyó una narración violenta y onírica alrededor de una casa que toma una vida propia. Conclusiones. En definitiva, el terror a menudo se le relaciona con lo fantástico, pero esta no es una condición indispensable debido a que estos pueden coincidir o pueden manifestarse simultáneamente, pero no como una necesaria dependencia, ya que el terror no lleva a lo fantástico y lo fantástico no causa terror. Estas conclusiones llevaron al mismo Rodríguez Pequeño a afirmar que la literatura de terror no es más que uno de los diversos géneros de la literatura fantástica. Por este motivo, si la literatura fantástica tradicional coincide en gran medida con el gótico, es porque, por una parte, heredó de la misma ciertos mecanismos que, con el tiempo y la evolución lógica, se relegaron por su propia autonomía, el terror, la arquitectura sublime o el elemento transgresor perceptible. Es decir, entre lo gótico y lo fantástico, como recuerda Maurice Levy, existe continuidad, pero no es una total y absoluta identidad. La novela gótica, partiendo de lo maravilloso y legendario, y apoyada en la pugna entre la preeminiscencia del irracionalismo o la persistencia en la razón, se configuró como un género susceptible de incidir en renovados géneros literarios, con estructuras fijas, gracias a la riqueza de su problemática y al mismo tiempo a la escasa consistencia de sus mecanismos. Adscribir el género gótico, por tanto, a la literatura fantástica significaría un error, debido a que se eliminaría su complejidad, su esencia y, por qué no, su parte de la historia en la literatura moderna. Por ello, no es posible seguir confundiendo el género gótico y el género fantástico, ya que si no, se estaría cometiendo un continuo error de base. El género gótico es una corriente que merece un estudio mucho más profundo, porque necesitamos entender que el hombre sin amor es un despropósito, porque necesitamos entender que el hombre es prisionero de la vida, y siempre estamos buscando una salida de nuestra eterna y oscura agonía. Soy el Caballero Verde y nos vemos en las páginas.